Esta charla tiene por objeto explicarles los fundamentos del método innato para la asistencia de embarazadas y las características del curso de introducción al método que dictamos a distancia mediante reuniones de Zoom que se complementan con material bibliográfico que es enviado a los distintos correos electrónicos de los alumnos y otras instancias de interactividad, entre las cuales destacamos las publicaciones periódicas que hacemos sobre distintas innovaciones que van ocurriendo en los campos de nuestra disciplina, que abarca la atención integral y holística de las embarazadas. El método innato surgió como corolario de una serie de conferencias, charlas, seminarios y otras actividades científicas que realizamos en conjunto con colegas tanto argentinos como de otros países hispanoamericanos, en los cuales el debate fue generando una serie de conclusiones que muchos de nosotros adoptamos como válidas. En principio, lo que nos interesa saber es que para entender por qué innato, tenemos que entender el origen de la obstetricia. La obstetricia durante 17 siglos desde Cristo fue un arte menor dentro de la medicina. Los médicos no se dedicaban a la obstetricia y las mujeres eran atendidas por las comadronas que hacían lo mejor posible a partir de su experiencia empírica. Esta experiencia muy valiosa durante 17 siglos no podía evitar muertes maternas y muertes fetales y neonatales que se consideraban como parte del riesgo del parto. En el siglo XVII la medicina comienza a interesarse por la obstetricia y aparecen obstetras, entre ellos Morisot y otros, que inventan instrumentos obstétricos como el forceps, maniobras y otras técnicas para las cuales era necesario sacar a la embarazada de su situación natural en el momento del parto. La paciente embarazada obviamente tiene mejores posibilidades de tener un parto eutóxico cuanto más tiempo esté en posición vertical. Si uno la mantiene acostada, esto en lugar de beneficiar la progresión normal del parto, la perjudica, como bien sabían las comadronas que asistían al parto en sillas de parto u otros medios. Sin embargo, en este sentido, la crítica a la medicina es que no acostó a la paciente exclusivamente en el momento en que fuera estrictamente necesario para realizar una maniobra que no podía ser realizada en forma vertical o aplicar un instrumental que de esa misma manera no pudiera ser aplicado si no se lo hacía en la horizontalidad de las pacientes. Se acostó a todas las embarazadas. Las críticas obviamente sobrevinieron, pero al siglo siguiente, estamos hablando del siglo XIX, aparecen los avances de la asepsia y la antisepsia y la analgesia, dos grandes campos donde garantizar que no hubiera dolor y por otro lado garantizar que no hubiera infecciones hacían mucha diferencia al resultado. Y lamentablemente nuevamente se olvidó que esto implicaba tal vez en algunos momentos tener a la paciente acostada en decúbito dorsal, pero que la mayor parte del tiempo y muchas mujeres no necesitaban esa posición y las beneficiaba estar en posiciones más naturales. Se volvió inaceptable la muerte materna y aún la muerte neonatal o intraútero, porque se suponía que al ser la embarazada alguien normal y no enfermo, el parto no tenía por qué tener ningún tipo de complicación. Y bien sabemos que
todo hecho humano, ¿no es cierto?, tiene posibilidades de complicarse. La medicina respondió a esto con cada vez más y más tecnología, pero esa tecnología fue deshumanizando el trato médico y cada vez se aplicaban más técnicas olvidándose de lo esencial, que era la voluntad de la embarazada. Sobre la segunda mitad del siglo pasado, varios movimientos feministas, movimientos sociales o de mujeres, plantearon un duro cuestionamiento a este abuso de medicalización y tecnología y básicamente pidieron el retorno hacia la naturaleza. Es verdad, la naturaleza había sido olvidada y la medicina había crecido tecnológicamente olvidando algo que en la propia tecnología es importante, que es la bioinnovación, es decir, innovar siguiendo a la naturaleza. Pensemos hoy por hoy que grandes hechos tecnológicos implican revoluciones fallidas. La revolución industrial, por ejemplo, podríamos decir que no fue exitosa, porque mientras que la naturaleza se autorregula ecológicamente y no deja desechos, la revolución industrial generó cada vez más contaminación y el calentamiento global, que si no hacemos acciones apropiadas para detenerlo, terminará destruyendo a nuestro planeta. Esto entonces llevó a la aparición de dos conceptos importantes: volver al máximo hacia lo natural y garantizar al máximo los derechos de elección de esa embarazada, y no solamente de esa embarazada, de todos los seres humanos que en algún momento estamos como clientes, usuarios, pacientes o como quieran ustedes llamarse de un acto médico. La alta humanización de la medicina representa excelencia en la atención que brindamos los profesionales de la salud. El modelo darwiniano, donde hay un profesional de salud que da instrucciones y un paciente que padece, evidentemente está perimido. E inclusive nunca fue realmente algo mandatorio. Fue una deformación de la medicina, porque si piensan, la medicina es una ciencia asistencial, la obstetricia, la psicología, son ciencias asistenciales, asistimos personas, no instruimos personas. Esto llevó entonces a entender que la naturaleza sola tampoco servía, porque en algunos casos aparecen personas con conocimientos netamente empíricos, sin conocimiento científico, y allí comienza el dilema: ¿ciencia o naturaleza? Y ese dilema era falso. La resolución se lograba a través de lo que llamamos en mi cátedra el modelo urbano. ¿Quiere usted saber qué es lo que debiera hacer frente a una persona que usted está asistiendo? Pues bien, póngase en los zapatos de esa persona y piense cómo usted desearía ser asistido. A partir de allí aparecen los fundamentos del método innato: innovación, naturaleza y holística. Innovación. ¿A usted le interesa que le ofrezcan todo lo que la ciencia posea y que usted pueda ser beneficiado? Y usted elegir qué toma y qué no toma. No, que lo obliguen a usar tecnologías que tal vez sean invasivas y que no le generen gran beneficio. Pero de la misma manera, si usted lo desea, pueda recurrir a aquellas que le den beneficios. Y esto varía de una persona a otra. Esto varía entre una charla de profesional con la persona que es asistida para identificar la voluntad de esa persona y poder brindarle la mejor asistencia. Por el otro lado, ¿a usted le interesa la naturaleza? Y seguramente a mí que también que sí. Pero de la misma manera que no me interesaba la tecnología por la tecnología en sí, no me interesa la naturaleza por la naturaleza en sí,
sino por una armonía con la naturaleza que provoque mi bienestar. La embarazada lo que nos está reclamando es que pongamos la tecnología a su servicio y a partir de su elección y que le demos el máximo de respeto a sus derechos y confort siguiendo la naturaleza, cuidando su bienestar. El fin último es el bienestar, la armonía de la embarazada, tanto a nivel de derechos y naturaleza como tecnología. ¿Y cómo se logra esto? Se logra a partir de un enfoque holístico, un enfoque gestáltico, donde el todo es más que la suma de las partes. Es escuchar a esta embarazada, cada una, porque cada embarazada es un mundo único e irrepetible, y encontrando lo mejor que puede dar la tecnología en su conocimiento súper actualizado, por eso hablamos de innovación en innato. No puede admitirse profesionales que desconozcan los avances tecnológicos y científicos que han ocurrido recientemente. Debemos conocerlos para poder ofrecerlos. Es así como el siglo XXI comenzó con la fuerte aparición de conceptos como microbioma, microbiota, epigenética, factores ambientales, psicosociales que podían cambiar los resultados, y conocimientos recientes como nuevos beneficios de la lactancia materna que alarga los telómeros del niño y le da muchos más años de vida. Pero fíjense ustedes que estos avances, si los miramos con detenimiento, no son coincidentes con lo artificial, sino todo lo contrario. La lactancia materna, que es algo natural, alarga el telómero que está en el cromosoma del niño y por ende eso hace que el carretel que va a permitir siendo cortado de a poquito y da más o menos años de vida se alargue, que ese niño entonces al nacer tengo una perspectiva de vivir más años, más joven y más sanos. O básicamente, la epigenética muestra que un buen trato sin violencia obstétrica, con armonía obstétrica, con armonía en la naturaleza, implica claramente un epigenoma que en el futuro se va a traducir en menos enfermedades psíquicas, en menos enfermedades metabólicas como la diabetes, en menos enfermedades cardiovasculares, en menos cáncer y una correcta alimentación que justamente evita la comida chatarra y utiliza especialmente comidas que naturalmente conocemos nosotros como dieta sana, fibras vegetales, etcétera, mejora la microbiota de nuestro intestino, ciertas bacterias, hongos, virus, que en realidad también tienen ADN y que a ese ADN o ARN que expresan, especialmente las bacterias, también es leído por nuestro organismo y determina salud o enfermedad. Por eso somos lo que comemos y si comemos sano, vivimos más por más de un mecanismo. Y esto es naturaleza. Y naturaleza y armonía solo se logran respetando derechos, hablando con la persona que es asistida para entender que esa persona sea asistida empáticamente y a medida de lo que es esa persona. Eso es naturaleza, el nat del innato. Innovación y N, la tecnología, la ciencia. Nat, la naturaleza y los derechos. Y el HO, la holística. Holística que implica integrar todos estos conceptos a medida de la persona que vamos a asistir. Lo que ya dijimos antes. Un todo que será más que la suma de innovación y tecnología, más naturaleza y respeto de derechos. Será elección de las mejores opciones a medida de cada persona. Esto llevó a que creáramos un grupo de profesores de distintas universidades iberoamericanas con mi coordinación, la certificación en el método que inicialmente
propuso quien les habla y que se ha enriquecido con lo que me aportan día a día no solo profesores, sino también colegas que están en el ejercicio práctico y seguramente se enriquecerá con lo que alguno de los que aquí escucha pueda interactuar con nosotros. Todos aprendemos de todos y vamos generando fenómenos con respeto mutuo que logran fenómenos de inteligencia colectiva y de integración gestáltica. Ustedes podrán encontrar en la página de la Asociación Argentina de Perinatología, asaperblogspot.com, características sobre la acreditación. Una publicación reciente en asaper.blogspot.com podemos encontrar las características generales de la certificación en método innato, básicamente los requisitos que la misma implica. En la página se encuentran elementos de innovación, de naturaleza, de holística, que implican capacitaciones que otorgan créditos que sumados de una determinada forma que allí se explica, permiten acceder a la acreditación como profesional en innato y su renovación, teniendo en cuenta que está estrictamente prohibido incurrir en cualquier tipo de violencia obstétrica. Convocamos a participar en estas capacitaciones a todos aquellos profesionales y o personas interesadas en este enfoque de alto valor científico, humanístico y holístico, dado que, como decía François Rabelais, que era también un profesional de la salud, ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma. Los invitamos a todos a acompañarnos y pueden tomar contacto con el sistema innato a través del mail que se observa en pantalla binnato@gmail.com. Muchas gracias.